Buenas tardes. Vamos a seguir con esta quinta sesión, Cristianos bajo el dominio islámico en el mundo actual, después de esta muy interesante mesa redonda, o más bien diálogo a dos, al que hemos podido asistir inmediatamente, el rito mozárabe y la piedad popular, pero ahora ya entramos directamente en cuestiones que sí que afectan pues a un núcleo fundamental de los que podríamos llamar los nuevos mozárabes, es decir, de aquellas comunidades cristianas que viven bajo dominio del Islam en estos momentos, o de aquellas que en otras circunstancias, no necesariamente bajo dominio del Islam, están en contacto y estrecha relación con estas comunidades. Para comenzar con esta fase, que propiamente es la que sirve de colofón a este congreso, vamos a comenzar con la ponencia de don Antonio Navarro Carmona, que nos va a hablar de las relaciones islamo-cristianas en el siglo XXI. Y propiamente, como ahora verán, por el avance que yo haré de algunas de los rasgos fundamentales del currículum de nuestro invitado, pues difícilmente encontraríamos una persona que nos pudiese introducir mejor en esta cuestión. Don Antonio Navarro es presbítero desde el año 2010 en esta diócesis de Córdoba y ha desempeñado labores ministeriales en la parroquia de San Juan y Todos los Santos, en el Colegio Trinidad, perteneciente a la Fundación Santos Mártires de Córdoba, y en la Delegación Diocesana de Juventud. En este momento es párroco en ese precioso pueblo Almodóvar del Río y director de la pastoral universitaria. Asimismo, es profesor de eclesiología, ecumenismo y diálogo interreligioso en el Estudio Teológico San Pelagio de Córdoba, que, como muchos de ustedes saben, es un estudio afiliado a la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Es igualmente vicedirector de la Facultad de Magisterio cordobesa Sagrado Corazón. En cuanto a su formación académica, y esto creo que interesa directamente al motivo de esta ponencia, cursó estudios de lengua árabe en el Líbano. Es licenciado en Teología de las Religiones, una especialidad en Islamología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde obtiene el certificado de Islamología y Relaciones Islamocristianas. Y asimismo es doctor en Misionología por la Pontificia Universidad Gregoriana. Ha participado en numerosos encuentros de este carácter, entre los que se puede destacar las jornadas ecuménicas organizadas en Moscú y en San Petersburgo por el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos y el Patriarcado Ortodoxo Ruso. Y es un autor de un artículo titulado Religión musulmana y razón en Averroes, una autocomprensión distinta del Islam, y además de otros trabajos, más recientemente, los últimos de su ya dilatado currículum, los dogmas marianos en el Islam o In Abad al-Rundi, un místico musulmán precursor de San Juan de la Cruz. Todo este conjunto de méritos en distintos ámbitos, tanto pastorales como propiamente académicos, incluso podríamos decir científicos, pues se han visto respaldados muy recientemente con dos importantes nombramientos como consultor de la Subcomisión para el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española y delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Córdoba. Como decía, creo que nos encontramos ante un sacerdote, ante una persona cuya formación pues, le permite ofrecernos pues, un panorama verdaderamente abarcador de estas relaciones islamo-cristianas en el siglo XXI, que son ya el motivo de su ponencia. Cuando quiera, don Antonio. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta afectuosa presentación al profesor Sánchez Sauz. Gracias al Cabildo Catedral de Córdoba y a la organización académica de este congreso por la invitación para ofrecer esta ponencia sobre las relaciones actuales o la posibilidad de relaciones entre el Islam y el cristianismo en la actualidad.
Me van a permitir iniciar esta ponencia con una anécdota personal que se me viene siempre a la cabeza cuando hablamos de la visión entre Islam y cristianismo hoy día. Durante mi estancia en Líbano, en un monasterio sirocatólico, me preguntaba un sacerdote iraquí: bueno, ¿por qué estás aquí estudiando árabe? Le expliqué que mi obispo, don Demetrio, aquí presente, me enviaba a Roma a estudiar Islam y que era bueno estudiar árabe para eso. Y él ironizó diciendo: allí los estudiosos europeos que no han convivido nunca de forma permanente con musulmanes te dirán que el Islam es maravilloso y que hay que dialogar con ellos. Su profecía no se cumplió, ya que los profesores que tuve no eran ingenuos, ni idealistas alejados de las contrariedades que la realidad impone. Con todo, esta anécdota me sirvió para darme cuenta de que toda relación tiene un punto de partida: la experiencia que se ha tenido sobre el otro. La experiencia de los cristianos de Oriente durante siglos ha sido la de una tolerancia por parte del poder musulmán. No solamente de Oriente, sino precisamente los protagonistas de este congreso, los mozárabes, viven esta situación. Es una situación de tolerancia relativa por parte del poder musulmán que les adjudicaba un estatuto jurídico de inferioridad, la famosa dhimma. Pero eso no es lo peor. Los cristianos libaneses que conocí también habían vivido eso durante generaciones y eran más abiertos a las relaciones con los musulmanes, aunque nada optimistas tampoco. Ese sacerdote iraquí de Karakosh estaba exiliado. Había perdido todo debido al terror genocida del conocido como Estado Islámico, ISIS, y muchos familiares y amigos habían sido asesinados en nombre presuntamente del Islam. Esa terrible experiencia le había marcado, condicionando su visión sobre el Islam y sobre una posible relación positiva con él. ¿Qué iba yo a responderle? Un europeo acomodado que no ha conocido los horrores de la guerra, que vive en un país mayoritariamente cristiano. De todos modos, en España también he tenido experiencias semejantes. Relacionarse con el Islam, me dicen con frecuencia, es tratar con el enemigo, que una vez conquistó estas tierras y que quiere volver a hacerlo, como manifiesta el Islam salafista. Pero ahora pasemos al otro lado y encontraremos un paisaje igual de desagradable. En efecto, ¿qué experiencia del otro han tenido los musulmanes, sin ir más lejos, los últimos 2 siglos? Durante décadas, Europa ocupó territorios, desmanteló o sometió a los gobiernos locales de lo que se conocía como Dar al-Islam, para plegarlos a sus intereses económicos y políticos. Conquistó los países de mayoría musulmana y los puso, con el uso de la fuerza, al servicio de las metrópolis. La colonización europea ha quedado marcada profundamente en el alma de muchos musulmanes que ven al occidente cristiano con desconfianza. Sí, con los colonizadores entraron misioneros cristianos que realizaron su labor evangelizadora en este contexto. El musulmán medio relaciona misión cristiana y colonización, por mucho que los misioneros destacaran por su caridad hacia todos y su dulzura desinteresada de bienes terrenos. Esto estoy citando al presidente de la República de Túnez después de la independencia, a Bourguiba. Y los misioneros continuaron su labor hoy día sin poderes coloniales que les amparen, y eso es reconocido por la élite intelectual, o por una buena parte. La relación entre misión cristiana y colonización se sigue produciendo en la mente de tantos creyentes musulmanes, aunque ya muchos vean que ese occidente tenía poco de cristiano y era más bien arreligioso. Así volvemos al punto inicial. La experiencia del otro, la idea que tengo sobre su persona, marca las relaciones que quiero mantener con él. Eso sucede en todos los planos humanos. Y la idea que tenemos unos de otros no es muy buena, por desgracia. Hay excesivos hechos históricos violentos que nos echamos en cara, que marcan la imagen mutua y que son el primer obstáculo a superar si se quiere tener una relación positiva en un mundo cada vez más plural, donde las fronteras y distancias entre religiones han desaparecido. No nos equivoquemos, superar este obstáculo, como comento, no consiste en olvidar,
sino en aprender de la historia y en hacernos las siguientes preguntas, tanto musulmanes como cristianos. ¿Qué queremos ser? ¿Cuál es nuestra identidad y nuestro mensaje a aquellos que no profesan nuestra religión y al mundo en general? En el catolicismo, esa pregunta viene respondida sin ambigüedades en la Sagrada Escritura, interpretada por el Magisterio Conciliar y Pontificio, que es doctrina vinculante para los miembros de la Iglesia. El Evangelio nos indica que las relaciones con los miembros de otras religiones deben ser hechas con caridad, con la caridad de Cristo, siguiendo su ejemplo de amor y mansedumbre hacia todos, pero no siempre se cumplió así. Frecuentemente la mirada era pesimista, tratando a los no cristianos como infieles, descreídos del Evangelio y enemigos de su Santa Iglesia, más aún cuando los cuantiosos conflictos políticos y militares enturbiaban las relaciones. Fuera de la Iglesia se veía solamente oscuridad que debía ser iluminada por los predicadores del Evangelio para convertir a cuantos oyeran. Por otro lado, hubo abundantes ejemplos de amistad y cordialidad entre cristianos y musulmanes, sobre todo en tiempos de paz. En el siglo XX, la enseñanza de la Iglesia evolucionó hacia una mayor apertura y colaboración con las otras religiones gracias al gran hito del Vaticano II. Tanto el concilio como las posteriores encíclicas y documentos de las congregaciones romanas tratan acerca de teología de las religiones, la postura eclesial ante los no cristianos y las directrices que deben regir el diálogo interreligioso, tanto a nivel teórico como práctico o pastoral. La Iglesia, nos dice el Vaticano II, tiene una única misión, que es hacer presente a Jesucristo en el mundo, comunicando el amor y la salvación divinas que se han revelado de manera plena en el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús, su amor y misericordia salvadoras son el eje de toda actuación de la Iglesia. Esta buena noticia, este Evangelio, la Iglesia lo comunica a toda la humanidad por orden explícita de su fundador, de su divino fundador, a través de sus palabras y de sus obras, actuando con caridad hacia cada persona que es imagen de Dios. El pecado y la debilidad de sus miembros ha hecho que muchas veces esta identidad se haya oscurecido u olvidado, pero Dios no deja de guiar a su Iglesia y la llama a la conversión. El anuncio del Evangelio no debe hacerse contradiciendo la naturaleza misma de Dios, ajeno a toda violencia o imposición. Se trata de una propuesta respetuosa de la libertad humana que puede o no responder con la fe al mensaje anunciado. Al final, el juicio pertenece solamente a Dios, el único que conoce los corazones. La Iglesia mira con estima a los creyentes de otras religiones, en las que ve destellos de verdad y bondad sembrados por el Espíritu Santo. Esta mirada positiva se dirige en particular a los musulmanes que, cito al Vaticano II, adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Honran a María, su madre, esperan el día del juicio, aprecian la vida moral y honran a Dios sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. Termino la cita. Esta estima la mueve a tener con ellos unas relaciones cordiales que sirvan para afianzar los lazos de fraternidad dentro de la familia humana y fomentar así la paz y la mutua colaboración en bienes comunes. El diálogo interreligioso, además, ayuda a comprender al otro, sus ideas y motivaciones, y elimina los prejuicios. Esto no significa claudicar acerca de las propias convicciones de fe. Al contrario, el diálogo presupone una identidad y una fe afianzadas. ¿Por qué? ¿Qué tipo de diálogo islamo-cristiano puede haber entre un cristiano que ponga en tela de juicio que Jesucristo es Hijo de Dios? ¿O un musulmán que no crea en Mahoma como profeta? Ni uno es cristiano, ni el otro es musulmán. No tiene sentido un diálogo que relativice los propios dogmas o que los oculte para no ofender. El mérito precisamente del diálogo está en amar al que piensa distinto y conversar con el que tiene otras convicciones religiosas. Y aunque yo opine que está equivocado en su doctrina, respeto su opción espiritual, lo escucho, lo comprendo, empapándome de todo lo positivo que me ofrece
y trabajamos codo con codo para hacer un mundo más justo y fraterno según la voluntad de Dios. En el diálogo, cada uno testimonia su fe abiertamente, la comunica y vive según ella, en una reciprocidad que venera el sagrario inviolable de la conciencia humana y la libertad que Dios nos dio. Normalmente, cuando se habla de diálogo interreligioso, se suele pensar en los expertos y estudiosos de cada religión que hablan de las semejanzas y diferencias teológicas o elaboran documentos comunes. Ciertamente, esto es una forma de diálogo, pero no es la única. El documento de la Santa Sede, Diálogo y Misión, habla de otros 3 tipos. Uno es el diálogo de la vida, que cualquier persona puede ejercer. Es una actitud práctica de respeto, amor y acogida del otro y se desenvuelve en el día a día, en las relaciones normales y cotidianas vividas según estos valores. ¿De qué serviría una relación cordial entre líderes religiosos? Podemos preguntarnos, si los musulmanes y cristianos de a pie no son capaces de amarse y respetarse los unos a los otros. Otro tipo de diálogo es el de las obras, en el que los creyentes de diversas tradiciones colaboran juntos en proyectos de promoción humana. En un mundo cada vez más secularizado, es necesario el testimonio de los creyentes en Dios, haciendo juntos una sociedad más justa y fraterna, sumando entre ellos y no enfrentándose. Por último está el diálogo de la experiencia religiosa, por el cual se comunica todo aquello que compete a la espiritualidad, como experiencias de oración, búsqueda de Dios y ascesis, práctica de las virtudes, etc. Contemplar la entrega espiritual de un creyente de otra religión es siempre un estímulo para la fidelidad a los propios preceptos éticos y a la propia oración confiada. Una invitación a escuchar en el silencio la voz de Dios que nunca deja de hablarnos. Del otro lado, la postura del Islam en la actualidad ante su propia identidad y sus relaciones con el cristianismo es variada. Conviene siempre recordar que no existe un magisterio central con autoridad para todos los musulmanes cuyas obras sean referencia obligada a la hora de interpretar la revelación divina. Algunos se cierran a tener relaciones con el cristianismo y desconfían por motivos que ya mencioné antes. Sin embargo, esto no es lo que se ha vivido normalmente entre los musulmanes, ni es la tendencia más extendida. La pauta ordinaria durante siglos fue algo más abierta y propició, por ejemplo, la colaboración entre intelectuales de ambas religiones. Es absurdo pintar un paisaje idílico de tolerancia, pero sí hubo grandes colaboraciones y amistades que generaron bienes para el pensamiento humano a través de los debates filosóficos y teológicos, y se avanzó en las ciencias y la medicina gracias a la producción intelectual que el mundo cristiano y el islámico compartían. Así, hoy día, algunos defienden una relación cordial y pacífica a nivel laboral o de vecindario, pero sin más implicaciones de tipo religioso, por miedo a una exagerada confianza pueda conducir a relativizar o abandonar el cumplimiento de la ley islámica tradicional. Se trata este discurso intermedio de una opinión o de un modo de ver las cosas que alaba la tolerancia del Islam, que mira al pasado con excesiva autocomplacencia, sin ningún atisbo de crítica ni propuestas de mejora o reforma, las cuales no se consideran necesarias ni oportunas. Otros se inspiran en todo lo positivo de este pasado, pero proponen ir más allá, hacia un diálogo interreligioso avanzado, con estrechas relaciones que sirvan al entendimiento entre los creyentes de un lado y otro. Pero una relación así implica una serie de cambios estructurales en el Islam. En efecto, ¿cómo dialogar en igualdad de condiciones con alguien que defiende un estatuto jurídico inferior para el no musulmán, como es la dhimma, o que limita la libertad de elección religiosa, condenando a muerte a aquel que se convierta desde el Islam a otra religión porque comete ridda, apostasía? Los ejemplos que he citado pertenecen a la Sharia. La tendencia modernista pide que estas disposiciones jurídicas no sean juzgadas con los patrones culturales actuales. Ciertamente, ese juicio sería injusto, ya que en la Edad Media
no existían conceptos como igualdad jurídica o libertad religiosa tal y como hoy las entendemos, sea en Dar al-Islam, sea en la cristiandad. Sin embargo, esos dictámenes jurídicos, a su parecer, pertenecen a una época, a un contexto, y no son revelación divina inmutable. Por lo tanto, estos musulmanes proponen una revisión de la teología y el derecho islámicos y de los métodos de interpretación, un renovado esfuerzo de reflexión, ijtihad, que pueda conciliar al Islam con el mundo en que vive sin perder su esencia y sus principios centrales. Pero esta modernización no puede venir por una imposición externa de Occidente, sino que debe brotar de las mismas fuentes islámicas, de su teología y espiritualidad. No es fácil tarea, y muchos musulmanes rechazan esta reforma, viéndola como una traición a la tradición. Durante siglos el Islam ha creado y seguido esos patrones jurídicos y los ha canonizado junto con los discípulos de Mahoma, Sahaba, aquellos que llevaron a cabo las conquistas guerreras en nombre de su religión. Despegarse de todo eso y ponerlo en cuestión, como proponen Abd al-Razik, al-Jabri, Abu Zaid, Mohamed Talbi, o por ejemplo ayer una de las comunicaciones nos hablaban de un sirio, de Muhammad Shahrur. Entre otros, hay muchos más casos, esto por citar algunos ejemplos. Este trabajo es algo arduo, requiere un amplio nivel cultural y no está exento de dura oposición proveniente de un notable sector inmovilista. Por razones obvias, y quiero subrayar esto, esta reforma debe hacerla el Islam como una condición indispensable para poder desarrollar un diálogo interreligioso sincero y basado en el respeto. Y no lo digo yo solamente, sino muchos musulmanes que reconocen esta realidad, como los que he mencionado. Los recursos que un musulmán puede encontrar en la revelación y en la tradición para propiciar una relación positiva con los cristianos son abundantes. Ellos son considerados parte de la gente del libro, nombre que da el Corán a los grupos religiosos que han recibido de parte de Dios libros revelados. Es cierto que critica sin ambajes algunos nuestros dogmas, los dogmas cristianos, aduciendo que se han desviado de la revelación original, traicionando a Dios y su voluntad, e inventando doctrinas como la Trinidad o la Encarnación que diviniza a Jesús. Sin embargo, según el Corán, los cristianos poseen ciertos elementos en común y entre ellos hay gente virtuosa y entregada a la oración y la adoración del único Dios. Y si persisten en las buenas obras y en la sumisión al Creador, pueden alcanzar la salvación. Todo esto que estoy diciendo, hay citas que aparecerán en el trabajo escrito para sustentar, para apoyar lo que digo. La experiencia de Mahoma con los cristianos fue muy positiva, como se narra en la Sira, que son los relatos biográficos del iniciador del Islam. Estos narran que cuando Mahoma recibe la primera revelación de labios de Jibril, de Gabriel, del arcángel Gabriel, acude a Waraka, un cristiano que era pariente de su esposa Jadilla y que le sirve como consejero para entender lo que le sucedía. Acostumbrado a guerras con los politeístas y a la oposición de los judíos, cuando Mahoma trata con los cristianos del reino de Aksum y con los del oasis de Najrán, hay mayor concordia. Se descubre que hay diferencias doctrinales, surge polémica, pero también se reconocen similitudes y concluyen en tratados pacíficos. Así, el Corán dice que entre los miembros de las otras religiones, los mejores amigos de los musulmanes son los cristianos. Respecto a la convivencia entre religiones en un mismo lugar, es necesario mencionar la famosa Constitución de Medina. En realidad se trata de un pacto que, según la Sira, Mahoma estableció con los judíos y politeístas de Medina tras su llegada huyendo de la Meca. En él se establece la absoluta libertad de todos para practicar sus respectivas religiones sin presiones ni sometimientos. El único requisito era apoyarse los unos a los otros en momentos de crisis y convivir con cordialidad y también reconocer a Mahoma como el árbitro de ese pacto. Por desgracia, el pacto acabó mal, ya que Mahoma terminó expulsando a los judíos de Medina, acusados de colaboracionistas, e incluso ejecutando a una de las tribus por orden de uno de los generales de Mahoma. Con todo, este pacto de Medina, junto con la ley coránica, no cabe coacción en la religión, la ikraha fid-din,
constituyen los argumentos más usados por los musulmanes defensores de la libertad religiosa y de conciencia, denunciando la dhimma que impone la ley islámica como algo contrario al Corán. Además, en varias aleyas, Dios le deja claro a Mahoma que él es un mero transmisor y el juicio sobre si la gente cree o no compete al Creador y no a su enviado. Tras la muerte de un triunfante Mahoma, sus discípulos siguieron presuntamente sus consejos e intenciones y comenzaron una guerra de conquistas con el fin de expandir el dominio del Islam. Abu Bakr, el primer califa, obligó a todas las tribus de Arabia a someterse al Islam y a su autoridad política. Omar, el segundo, comienza las Futuhat, nombre con el que se conoce a las conquistas islámicas y que significa, en árabe ese término, aperturas. Se entiende aquí apertura del Islam al mundo por medio de la guerra. A los conquistados no les queda otra opción que convertirse o someterse. En un comienzo, las condiciones de la dhimma eran algo más laxas y amigables, pero en ciertos casos se dieron abusos o se volvieron más restrictivas, como se afirmó recientemente en este congreso en la parte histórica. Los intérpretes del Corán y los juristas, en lugar de enfatizar los pasajes amigables, los consideraron abrogados por otros más beligerantes contra los no musulmanes o que recomiendan evitar su amistad, justificando el puesto inferior que les tocaba asumir en la sociedad y exaltando las conquistas del Islam como señal de la bendición de Dios y defendiendo su legitimidad. Los musulmanes, hoy día, se encuentran ante el interrogante de si quieren continuar por esta vía o hacer una relectura que les abra a nuevas perspectivas. De la respuesta que den a esta cuestión depende el desarrollo de las relaciones islamo-cristianas, su rechazo. Y este reto, por ejemplo, no solamente es que lo diga yo, sino que he puesto un ejemplo de un líder musulmán aquí en la diapositiva. Dichas relaciones islamo-cristianas, para tener éxito, deben seguir una serie de pautas razonables, pues de lo contrario podrían conducir no a un acercamiento, sino a un enfrentamiento mayor. Estructuraré estos requisitos en torno a 3 elementos. Primero, contexto. Igual que una planta necesita un terreno apto para poder germinar y crecer, el diálogo requiere un ambiente adecuado en el cual pueda nacer y desarrollarse. Si entre un grupo religioso y otro hay conflictos, violencia, desprecio o desigualdades jurídicas, el diálogo puede brotar como un fenómeno aislado entre algunos sujetos, pero le pasará como la semilla de la parábola evangélica, que caía entre zarzas o en terreno pedregoso, que enseguida se secará y no dará fruto. El derecho a la libertad religiosa, la justicia social, la igualdad jurídica y la paz son el lugar donde pueden surgir relaciones beneficiosas. Siendo dos religiones también con vocación de misión universal, también sería bueno reconocer el derecho del otro a anunciar su propia religión sin fronteras, siempre y cuando se haga desde el respeto y con una correcta deontología y sin usar el diálogo interreligioso como estrategia oculta para dicho anuncio. De lo contrario, no existe una verdadera libertad religiosa. Segundo, bases. Cristianismo e Islam deben desarrollar, en primer lugar, un cimiento teológico serio acerca del diálogo interreligioso, es decir, una justificación sólida de por qué su religión invita al diálogo cordial con los que están fuera de ella. Es cierto que las circunstancias actuales han generado un mundo plural, más mezclado que antaño. Sin embargo, dialogar no es ni debe ser un mero interés del momento, ni algo a seguir porque es la moda, para dar una imagen bonita de cara a la galería, sino que tiene que provenir del mismo corazón del creyente y estar amparado en sus preceptos religiosos. Así, el magisterio eclesial ha elaborado una doctrina sobre el diálogo interreligioso que se basa en la fuente de la revelación cristiana y que debería ser más conocido entre los miembros de la Iglesia para ponerlo en práctica. Sirva eso poco también de autocrítica. El Dios de la Biblia es un Dios que entra en diálogo con la humanidad, sin excluir a nadie, para conducirla al bien y a la salvación. El discípulo de Cristo debe imitar esta actitud de Dios. Mohamed Talbi,
uno de los musulmanes contemporáneos que más ha estudiado el cristianismo y fomentado el diálogo islamo-cristiano, se quejaba de que el Islam está falto de una buena base teológica para el diálogo en este mundo. Él afirmaba que, como el Corán mismo es diálogo y una palabra que se ofrece sin coacción, los musulmanes han de actuar así. A su modo de ver, el Islam, en sus inicios, con las típicas imperfecciones humanas, siguió esta pauta algo más dialogante, abriéndose a otras culturas y debates religiosos, pero a partir del siglo XII se replegó en sí mismo, contrariando el espíritu original. Una segunda base indispensable es el conocimiento del otro, su religión, sus preceptos, su historia, sus escrituras. De lo contrario, se caerá en la confusión por falta de comprensión, no se entenderá el lenguaje o los conceptos usados y ganarán la partida los prejuicios y las falsas concepciones. Se han de fomentar institucionalmente las iniciativas que conduzcan a formar personas especializadas en el estudio del Islam desde el cristianismo e igualmente musulmanes dispuestos a investigar la teología y doctrina cristianas. En este sentido, tanto la Iglesia Católica como diversas instituciones islámicas han dado ya pasos. Tercero y último, recorrido. El diálogo no tiene como fin llegar a compromisos doctrinales comunes, creando una especie de híbrido entre ambos credos que satisfaga a todos. La pluralidad y la diferenciación han de ser reconocidas y respetadas. Los que estén dispuestos a iniciar el camino del diálogo deben tener en cuenta que habrá dificultades y obstáculos, como son el peso negativo de la historia y las malas experiencias. Por eso, no se debe ir con intención de echar en cara ni de polemizar, sino con ánimo alegre, optimismo y esperanza. Diría también que el diálogo islamo-cristiano debe ser progresivo. En toda relación se debe comenzar poco a poco, sin prisas, porque necesita su tiempo y los temas más espinosos no son los primeros que se han de sacar. Con más razón, entre dos grupos religiosos que han tenido tantos malentendidos y conflictos, se requiere tiempo, acercamiento de posiciones y gestos elocuentes. Abrir camino sin objetivos ambiciosos a largo plazo. A nivel humano debe darse una actitud amigable que permita el entendimiento y la comunicación. Así se puede pasar a la colaboración, descubriendo los puntos comunes y enriqueciéndonos mutuamente en la escucha. Los temas más polémicos pueden tratarse, sí, aunque es aconsejable no iniciar por ahí, como es lógico. Cuando las relaciones estén afianzadas y haya confianza, entonces sí puede ser oportuno sacar a flote lo que nos enfrenta y debatirlo con serenidad, sin caer en el polemismo, sino con deseo de comprendernos y mejorar en la senda del bien y de la verdad. Queda mucho por hacer, pero ya se están haciendo progresos. A nivel local surgen diversas iniciativas. De hecho, hoy habrá una comunicación, dedicada a ese tema. Y a nivel global ha tenido una gran repercusión el documento sobre la fraternidad humana firmado en Abu Dhabi por el Papa Francisco y Ahmed al-Tayeb, gran imán de Al-Azhar, Universidad Islámica Egipcia influyente. El gran avance es que no solamente se habla en este documento de valores éticos positivos, sino que se presenta un cuadro teológico común a ambas religiones para así defender y construir la fraternidad entre todos los seres humanos, que han sido creados para vivir en paz y concordia, considerando que toda violencia y odio son ajenas al corazón de todo creyente en Dios, sea musulmán o cristiano. Para terminar, querría terminar con otra anécdota. Normalmente me suelen preguntar, oye, ¿tú qué te dedicas a estas cosas? Y de toda esa iniciativa y documentos, todo eso, ¿está sirviendo para algo? ¿Está cambiando la realidad? Yo diría que sería iluso esperar cambios automáticos y deslumbrantes. El mismo hecho de que existan estas acciones quiere decir que hay movimiento, una ruta esperanzadora que se está abriendo. Es como una semilla que está cayendo en la tierra. El fruto dependerá del tipo de terreno que cada cristiano y musulmán tengan en su corazón. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Antonio, por esta interesantísima y docta exposición, abierta además al final, pues ese aspecto también, podríamos decir incluso pastoral, de verdadera relación y comunicación de tú a tú, pues con el otro, con el musulmán, en este caso, que además ha venido a responder a la pregunta que yo le iba a hacer, porque verdaderamente yo sería uno de esos que preguntaría, pero mire usted, don Antonio, todo esto que usted nos ha contado nos ha servido de algo, y usted pues me ha contestado, así que ya no es necesaria pregunta ninguna. Como